Tengo la inquietud de compartir con ustedes en esto que sería un primer video tal vez, a título general, como una introducción para nuestro conocimiento bíblico. Tengo 3 versículos que voy a leer de Hebreos, capítulo número 1, como para dar una línea general, empezando desde Génesis hasta Apocalipsis, sería lo que vamos a ir compartiendo. Voy a leer el versículo que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bueno, 4 versículos en Hebreos capítulo número 1. Bueno, esta carta es escrita a conocedores de todo el Antiguo Testamento. Podríamos decir que eran doctores de la ley, porque va a tratar de explicar a este auditorio, ¿no?, que Jesucristo es primero en todo. Pero ese no es el tema que quiero utilizar como introducción, sino aquí, por ejemplo, lo que leíamos dice: habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, está utilizando el pasado, ¿sí?, está conjugado todo en pasado, y dice a los padres, ¿sí?, serían los ancianos, digamos, ¿no?, hacia atrás, hacia las generaciones de atrás, por los profetas. Ahí está diciendo cómo habló con estos padres. Y ahora dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Después ahí explica que Jesús es la esencia de Dios invisible, es la esencia que es Jesús, y después lo conocemos como Jesucristo, es decir, dos partes de Jesús humano y Cristo redentor, podríamos decir, o podríamos llegar a entenderlo. Bueno, y habla allí de la, digamos, de la imagen de Jesucristo igual a Dios. Eso sería más o menos como para decir rápidamente estos versículos, o tratando de entenderlos y de interpretarlos, ¿no? Pero como decía, ¿a dónde vamos con esto? Vamos a que muchas veces, bueno, o muchas personas, ¿no?, independientemente de la religión que sea o la creencia que sea, nosotros vamos a hablar específicamente tomando como referencia principal la Biblia. Entonces, de allí vamos a extraer los conceptos, los pensamientos de Dios, y si podemos llegar también a extraer una aplicación para nosotros, para el año 2022, ¿no? Pero bueno, entonces aquí en Hebreos, que me parece oportuno este pasaje, dice: habiendo hablado muchas veces, ¿sí?, de muchas maneras, y dice a los padres por los profetas, es decir, todas estas veces, todas estas maneras, se refiere a los padres, y se refiere, insistimos en esto, por medio de los profetas. Y allí sigue el pasaje y dice: ahora en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó
el más alto rango, podríamos llegar a decir. Y después explica que muere y dice, ahora está sentado a la diestra de Dios. Esta también es una idea que la vamos a conservar en todos los comentarios. Es decir, Jesucristo en este momento está sentado a la diestra del Padre, a la diestra de Dios, a la derecha. Pero como decíamos, ¿cuáles son las diferentes maneras como uno ha tratado de entender algo de la Biblia? A veces pasa que uno toma un pasaje, bueno, hablo para los que conocen un poco más, ¿no? Algún profeta, Jeremías o Daniel, o algún libro del Antiguo Testamento, y lo toman y bueno, y dicen, bueno, esto se cumple hoy, tratando de interpretarlo, ¿no? Pero primero hay cosas que tenemos que conocer y podríamos decir que es un gran rompecabezas o una gran pirámide, ¿no? Cuando uno arma una pirámide, va poniendo ladrillos en la base y va subiendo, ¿no? Así escalonadamente, pero las partes de arriba están sostenidas por las de abajo. Es decir, a veces vemos en algún lugar que hay una pila de cajas o latas de algo y alguno quita alguna de esas piezas y se cae la parte, digamos, o todo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros vamos a ir entendiendo de la Biblia debe ir quedando en un lugar. Tal fuera el ejemplo de la pirámide o tal fuera el ejemplo de un rompecabezas. Entonces, cualquier cosa que nosotros vayamos leyendo de la Biblia tiene que encajar y quedar en algún lugar. Entonces, a grandes rasgos, también como para no hacer largo este video, nosotros tenemos nuestra Biblia, generalmente la versión Reina Valera, ¿sí? Que data del año 1800, por allí, 1900. Tenemos una progresión relativa, o un orden, mejor dicho, de lo que es, por ejemplo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, conocido como el Pentateuco y para el pueblo de Israel conocido como la ley, ¿sí? Entonces, esos 5 primeros libros, Dios se va revelando de diferentes maneras, ¿sí? En Génesis lo tenemos como inicio de la creación y del orden, y allí está la figura, no la figura, sino que entendemos nosotros a través del tiempo donde dice, hagamos al hombre, dice Dios, por ejemplo, por citar un versículo, allí entendemos nosotros que está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ahora entendemos eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las grandes diferencias que hay en esta revelación de Dios, ya pasando todo el Antiguo Testamento y llegando hasta el último libro en ese orden cronológico o aproximado, que es Malaquías, allí Dios se va revelando de diferentes maneras, pero en ningún momento es conocido como cuando lo revela Jesús como el Padre. Entonces allí tenemos una gran diferencia, primero y principal. Entonces decíamos, Pentateuco, después tenemos profetas mayores, menores, tenemos los salmos, los proverbios, ¿no? Que bueno, allí hay poesía, historia. Después tenemos de Malaquías, que es el último libro, hasta en lo que tenemos de nosotros nuestra Biblia, como decíamos, comienza el Nuevo Testamento, tenemos los 4 evangelios, pero el primero es Mateo. En esto, históricamente, hay 400 años de silencio de parte de Dios. Es decir, se terminaron los profetas, se terminaron las formas de comunicarse de Dios y aparece Jesús. Entonces allí es donde nosotros decimos, dice, en estos postreros días, el versículo de Hebreos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y se sentó a la diestra del Padre después de haber muerto en la cruz del Calvario, ¿no? Y haber resucitado al tercer día. Entonces, allí tenemos, en el Antiguo Testamento, a Dios revelado como Elohim,
como Emanuel, es decir, tantos nombres que podemos citar, pero bueno, no quiero agregar mucho para no confundirnos. Pero sí está, bueno, Jehová de los ejércitos, ¿sí? Hay diferentes ideas y hay diferente contexto cuando es Dios revelado de esa manera, ¿no? Jehová de los ejércitos, ahí había que ir a luchar. Pero cuando viene Jesús, como decíamos, tenemos los 4 evangelios que básicamente hablan de la vida de Jesús, ¿sí? Jesús haciendo milagros, Jesús sanando, Jesús dando su vida en la cruz, ¿sí? Hablando con los discípulos. Bueno, entonces en los 4 evangelios tenemos la vida de Jesús, relatada por, como decíamos, Mateo, Marco, Lucas, Juan. Después tenemos Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles podríamos entenderlo como la extensión de la iglesia. Si muere Jesús, resucita, se presenta allí en los últimos versículos de los evangelios, y de predicar el evangelio a todo el mundo, y allí en Hechos comienza, bueno, una predicación, la más grande podría decirse, ¿no? La de Pedro, donde 3.000 se convierten, ¿no? Y hay toda una manifestación del Espíritu Santo. Entonces también aquí tenemos la otra persona de la Trinidad, como entendemos nosotros, que es deidad, ¿sí? La palabra Trinidad en la Biblia no existe, pero sí habla de deidad. Entonces entendemos allí que el Espíritu Santo se manifiesta, se da a conocer, y después en las cartas vamos viendo que el Espíritu Santo entra en la persona que recibe a Jesucristo como su suficiente Salvador. Entonces ya no se va el Espíritu Santo, porque vemos diferentes pasajes, y no era lo que pasaba en la antigüedad. Es decir, en la antigüedad el Espíritu Santo venía y se iba. Venía la persona, se iba, había manifestaciones, pero hay diferencias. Entonces a lo que decíamos es esto. En Hechos tenemos la extensión de la iglesia, ¿sí? Bueno, las cartas apuntan a línea general, ¿sí? A la formación de la iglesia, las cosas que tiene que haber dentro de la iglesia, las que no tiene que haber, el orden de la iglesia, ¿no? Y bueno, y allí también está trabajando el Espíritu Santo para fortalecer, y tenemos nosotros a Dios como Padre también, como decíamos. Y en Apocalipsis entendemos la revelación final, ¿sí? Allí hay, hasta el capítulo 4, hay como algo que podemos llegar a utilizar para nuestro presente, y después hay también pasajes que tienen que ver con algún profeta, como Daniel, como Ezequiel. Son citados algunos personajes del Antiguo Testamento, pero ya esto como una revelación final. Entonces, en línea general, como decíamos, como introducción, Dios se fue dando a conocer de diferentes maneras a través de la historia bíblica, pero cuando viene Jesucristo, es conocido ya como Padre. Esto no era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo, decíamos, actuaba de diferentes maneras, ¿sí? En el Antiguo Testamento, y ahora actúa de diferente manera en el Nuevo Testamento. Después, bueno, vemos que después el Señor viene por primera vez, ¿sí? Como decíamos, es presentado como el Hijo de Dios, y también allí después lo vemos al final ya como el que dio su vida por nosotros, ¿no? Allí tenemos en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí tenemos un concepto que se da a conocer, que es la vida eterna. Es decir, tenemos que comprender así nosotros, o a líneas generales, no la Biblia, como decíamos. Es una construcción de una pirámide, es un rompecabezas. Entonces, hay partes que van quedando fijas, ¿sí? En este rompecabezas lo vamos armando, y no hay algo de que choque, sino que hay algo que no entendemos. Es decir, sí, bueno, acá algo se va y acá algo no se va, es decir, hay algo que no entendemos, pero sí, esta línea general en la historia bíblica existe, y tenemos que tratar de formar nosotros nuestra base bíblica, por decir de alguna manera, y a su vez
ir colocando estas piezas en un orden donde tiene que ver también con nuestra vida cristiana, ¿no? Como decíamos, es una línea general, así que los invito a que vayan sumándose en este estudio a través de este sistema. Y también, como decíamos siempre, ahora Dios nos habla a través del Hijo. Esto es importantísimo y a través de su palabra, ¿no? Esto es otro tema también que va incluido, porque como dijimos al principio, nuestra base va a ser la Biblia, ¿sí? Todo lo que tengamos que entender va a ser la Biblia, no va a venir algo nuevo de afuera. Por eso tomamos este pasaje de Hebreos. Así que bueno, los animo a que eh, puedan avanzar y también indagar por su parte. Hasta luego.